Muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a todos en nuestro segundo, vamos a decir primero o segundo módulo de esta capacitación de política liberal. Bienvenidos a todos. Y hoy tenemos tres referentes, Adolfo Storni, Nicolás Torre, y estamos esperando también a Leo Moyart. Les quiero avisar que la grabación del módulo de la semana pasada y de esta semana la van a recibir también por mail, ¿sí? Como también material didáctico para que puedan informarse. Bienvenidos a todos. Leonardo Moyart también ya está. Bueno, y ¿les querés dar la bienvenida? Bueno. Y llegar al tema de... ¿Cómo les va? Va a empezar entonces Adolfo Storni, va a seguir Nico Torre y va a terminar Leo Moyart. La secuencia es unos 15 a 20 minutos cada uno. Adolfo va a hablar básicamente de un esquema de políticas públicas ideal, como si nada existiera en términos históricos, el prototipo ideal de políticas pro mercado que necesita la Argentina, lo que debiera hacerse, 2021, 2022, 2023, no importa, un esquema, si se quiere, ahistórico, descontextualizado, como si nada hubiera ocurrido. En términos de contraste, le va a seguir Nico Torre, que es economista liberal, y que se va a dedicar básicamente a lo que es su métier, la historia económica, o sea, va a cotejar lo que plantea Adolfo en términos ideales con la propia historia económica argentina y va a tomar algún periodo histórico, seguramente alguno de los más recientes. Yo le propuse la década menemista, porque fue lo más parecido a lo que podría ser la política prototípica liberal ideal en términos de Adolfo. Y por último, un análisis caso a cargo de Leo Moyart, que es especialista en temas de seguridad, así que seguramente va a tocar el tema de seguridad pública, que es un tema que para los liberales no ha sido precisamente muy relevante a lo largo de la historia, pero que sí lo es a partir de las últimas 2 décadas, a partir de la experiencia kirchnerista, donde por supuesto hubo una proliferación de la delincuencia en términos generales y por supuesto sobre todo en las provincias con conurbanos crecientes. Así que bueno, esa es la lógica del panel de hoy, espero que lo disfruten. Vamos a tratar de que ellos se ajusten al tiempo para que haya lugar para las preguntas. ¿Okay? Bueno, empieza Adolfo entonces. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a hacer una breve reseña histórica para poder utilizarla como punto de partida. Primero, todos los que estén pensando en políticas públicas de orientación liberal, en el caso de Argentina, nosotros tenemos que tener en cuenta el contexto, el punto de partida. Entonces, primero, leer Alberdi. Tenemos que, con todos los liberales, tenemos que conocer cuál fue el pensamiento de Alberdi y cómo ese pensamiento se plasmó en la Constitución y en las leyes. Alberdi tuvo un precursor poco estudiado, poco conocido, que es Esteban Echeverría, vale la pena leerlo, y después otro personaje y otro intelectual, que más periodista que intelectual, pero tenía sus ideas brillantes también y algunas controvertidas, que es Sarmiento, ¿no? Que era el enemigo de Sarmiento en los distintos momentos, pero que también influenciaron el pensamiento liberal. No podemos olvidarnos del federalismo, que en el caso argentino tenemos desde Artigas, pasando por Estanislao López, Ramiro Güemes y la culminación en el último federal que fue Urquiza. Y en el caso de la economía propiamente dicha, tenemos que estudiar y leer mucha historia económica. Hay excelentes autores de todas las tendencias. La recomendación siempre, cuando uno estudia economía e historia, hay que leer todo y sacar sus propias conclusiones. Si somos liberales en esencia, nos vamos a quedar con una visión más cercana a los autores liberales. Pero el liberalismo no es un dogma y tampoco es una religión, con lo cual hay distintas interpretaciones. Y por último, la parte del contexto histórico, estudiar las presidencias exitosas. Argentina tuvo muchos gobiernos exitosos que tuvieron ideas
y políticas y las implementaron, y se implementaron en forma muy exitosa. La presidencia de Urquiza, la de Sarmiento, Avellaneda, Roca, Pellegrini, Victorino de la Plaza, Marcelo T. de Alvear, y digamos, yo al menos, desde mi punto de vista, hasta Frondizi llego. Bueno, desde el punto de vista económico, la economía, para ser sana, necesita no tener desequilibrios macroeconómicos. La economía argentina hace más de 70 años que tiene desequilibrios macroeconómicos enormes, gravísimos. El principal, el exceso de gasto, que se manifiesta a través del déficit fiscal, que desde hace décadas se viene financiando de dos maneras: o con endeudamiento, que a la larga produce recurrentes crisis de balance de pagos, o la emisión monetaria, que en Argentina se ha usado en forma desmedida, con periodos como el actual, donde a veces la base monetaria crece a tasa del 40-50%, ¿no? Así que nosotros ese desequilibrio fiscal no lo combatimos, sino que más bien lo avivamos y generamos otros problemas, como son los problemas en las cuentas externas o los problemas de inflación. Y la inflación sabemos que trae generación de pobreza y muchísimos conflictos sociales, porque se produce una puja redistributiva y terminamos siempre en un conflicto entre capital y trabajo relacionado a cómo mantener o defender el poder adquisitivo. Por otro lado, tenemos los desequilibrios microeconómicos, que es lo que le pasa a nivel empresa e individuo, que en el caso argentino, por todos estos desequilibrios, desde hace años, estamos en un modelo de alta carga impositiva, de falta de crédito, porque el que se toma todo el crédito es el Estado. En el caso actual, casi el 80% del crédito se lo lleva el Estado. Falta de competitividad para poder comercializar con el mundo, o tener incentivos suficientes como para producir, para atender el mercado interno, porque a veces sale más barato importar que producir. Un exceso de regulaciones laborales que producen un estancamiento en la creación de empleo. Hace 10 años que no se crea empleo formal registrado en Argentina. Y pobres contraprestaciones de servicios públicos por parte del Estado, donde el Estado te da malos servicios, caros, y muchas veces tenés que duplicar el costo en esos servicios porque tenés que contratarlos en forma privada. Y lo peor de todo, a nivel microeconómico, es la distorsión que existe en Argentina de los precios relativos. Nosotros llevamos décadas de precios relativos distorsionados por distintas medidas o malas medidas, mal implementadas, como puede ser el tipo de cambio, permisos, regulaciones varias, apreciación o depreciación masiva del tipo de cambio. Bueno, todo eso va generando proteccionismo. Bueno, hay un montón de medidas que producen una distorsión en los precios relativos y eso no ayuda. El presupuesto nacional, que es la ley, digamos, primera del Estado, desde hace años no se respeta, es un dibujo, es una mentira. Vemos que todos los presupuestos, apenas lo anuncian entre septiembre y octubre, producen prácticamente una risa unánime de todos los analistas económicos, porque a veces ni el propio Estado se los cree, como estamos viendo en este momento, donde el presupuesto decía una inflación del 29%, un ajuste salarial acorde, y digamos, hoy mismo es el mismo Estado el que está rompiendo el presupuesto. Hoy uno de los principales problemas que tiene las cuentas públicas y digamos, fuerte generador de déficit fiscal, muchas veces desde el liberalismo o desde algunos referentes económicos se le echa la culpa a los subsidios o a los planes. Bueno, lamentablemente eso no es cierto. Todo lo que se dedica a asistencia social es mínimo comparado con lo que se gasta en subsidios económicos. ¿Y a qué llamo subsidios económicos? A los subsidios, a las tarifas de energía, básicamente, y transporte. Y muy orientado a lo que es el conurbano, al AMBA, como se llama ahora, ¿no? Que es la combinación de conurbano y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El resto, casi todo el país y casi todas las provincias, las 23 provincias restantes, pagan tarifas de luz, de gas y de transporte mucho más altas que digamos, la zona de AMBA,
y eso también es consecuencia de una hegemonía política después de la reforma de la Constitución de 1994, donde nosotros estamos viendo que una minoría o una primer minoría está dictando las políticas públicas que repercuten en el resto del país. Por otro lado, en las últimas décadas ha habido una apropiación de distintos stocks, como pueden ser las jubilaciones, tanto las del Estado como las que eran privadas de la FJP. El Estado se apropia de stocks, como puede ser eso, o se apropia a través de malas políticas de stocks, como puede ser el stock ganadero, o distintas stocks que se fue apropiando en las últimas décadas, o directamente se apropia de las rentas. El caso más extremo sería la renta agropecuaria, donde desde la presidencia de Perón en adelante, a través de distintos mecanismos, como el tipo de cambio o la nacionalización del comercio exterior, se iba apropiando de este tipo de rentas. Y este empobrecimiento y esta falta de rentabilidad y todos estos problemas que tiene la microeconomía, sumado al exceso de regulaciones, produce la situación actual donde no tenemos inversión, no se crea, digamos, tenemos una inversión de 14 puntos del PBI que prácticamente no alcanza a reponer el stock de capital existente, entonces cada día está más decrépita la economía, todo más roto, las máquinas más viejas, los autos más viejos, los aviones más viejos, bueno, todo lo que es stock de capital no se puede reponer. No creamos empleo privado desde hace 10 años, no se generan empresas privadas desde hace muchísimo tiempo, teníamos 600.000 empresas, hoy tenemos 500.000, hemos perdido en la última década casi 100.000 empresas, una situación de estancamiento que sumado a la Argentina con la inflación, es lo que los economistas llaman la extrainflación, muy propia de la Argentina de los 70 y los 80, y que en esta década volvió con mucha fuerza. Obviamente, la falta de crecimiento económico y una involución donde Argentina supo ser un país, no digo desarrollado, tal vez hace 100 años estábamos a la par de otros países, pasamos a países en desarrollo y hoy prácticamente gran parte del país es un país subdesarrollado con niveles de pobreza, de marginalidad y de falta de acceso a un montón de servicios fuerte. Entonces, políticas públicas liberales. Primero, el equilibrio fiscal. Argentina hizo fracasar herramientas o políticas muy exitosas, como pudo haber sido la convertibilidad, que funcionó en Argentina en la época lo que era el patrón oro, en vez de ser contra el dólar, era contra el oro, pero funcionó en muchísimos lugares del mundo y produjo niveles de crecimiento récord. Argentina, cuando existía el patrón oro, crecía entre el 5 y el 7% anual, muy por arriba del resto de los países del mundo. Entonces, sin equilibrio fiscal, nosotros, cualquier otra política a la larga produce tanto desequilibrio en las cuentas externas o en la forma que se va a financiar eso, que termina afectando. Entonces hoy Argentina no puede, es un enfermo que no puede tener como remedio la emisión monetaria o el endeudamiento. Entonces es primordial equilibrar las cuentas públicas, equilibrio fiscal, no podemos tener déficit fiscal. Segundo, hay que recrear el mercado de crédito en pesos a largo plazo. Hoy, gran parte de lo poco que se presta al sector, gran parte se lo lleva al sector público y lo poco que se presta al sector privado es a través de descuento de cheques, algún préstamo personal de tasas súper usureras o alguna línea, digamos, específica, pero todo de corto plazo. Estamos hablando de plazos máximos 270 días, ni siquiera llegamos a un año de plazo para lo que es la financiación en pesos. Después tenemos todo el sistema de crédito hoy está altamente regulado, con IVA sobre intereses, con sellos, o sea, la cantidad del Estado cada vez que se otorga un préstamo es un socio no llamado por el sector privado que se apropia y te termina encareciendo el crédito. Bueno, el crédito tiene que ser puro, transparente, no tiene que estar regulado más allá que controlar la solvencia de los bancos y la capacidad de pago del que toma la deuda. Pero la cantidad de impuestos, sellos, seguros, ingresos brutos, IVA, o sea, es infernal la carga impositiva que tiene tomar un préstamo. Segundo, medida importante que repercute mucho en la microeconomía de las empresas y los individuos es reacomodar los precios relativos. Hoy
Argentina es uno de los pocos países que tiene tipos de cambio múltiples. Tenemos muchísimos tipos de cambio. Uno cree que está el paralelo y después el tipo de cambio oficial. No, pero depende. El producto que uno exporta, depende el instrumento, si es billete, si es transferencia, si es cable, si es MEP, si es BEP. No sé, hay tantos tipos de cambio como uno quiera imaginar. Los subsidios económicos. Hoy Argentina tiene más de 200.000 millones de pesos al año en subsidios económicos, y gran parte de los que reciben subsidios económicos no son los sectores carenciados, no son los más humildes, los más desfavorecidos, sino todo lo contrario. Hoy es probable que un subsidio al gas vaya a calefaccionar una pileta y un subsidio a la energía eléctrica vaya a aire acondicionado en el verano a las 24 horas, ¿no? Entonces eso tiene que cambiar. Lo mismo para hoy una persona, los subsidios que tiene el transporte en el AMBA son totalmente inmorales, porque el resto del país paga por el transporte casi, digamos, valores mucho más cercanos al costo y no estos valores de subsidio. Y por otro lado, el impuesto a las ganancias a los trabajadores. El salario no es ganancia, el salario tiene que ser puro, porque el salario es una contraprestación, no se puede gravar el salario, se puede gravar otras cosas. El individuo tiene que recibir el 100% de su sueldo y solamente pagar como contribuciones el aporte jubilatorio y la obra social. Y si le interesa estar sindicalizado, la cuota sindical, que debería ser siempre voluntaria, jamás debería ser obligatoria. Con lo cual, nosotros tenemos que pensar que a Argentina lo que le está faltando en este momento son políticas públicas para crear riqueza. Que la riqueza se crea con más producción. Y obviamente la producción necesita inversión, y nunca la riqueza puede ser redistribuida. La riqueza se tiene que crear. Y solo a través de la creación de riqueza puede haber productividad y puede haber generar esa posibilidad de que la productividad genere el aumento de salario. Los aumentos de salarios jamás pueden ir por decreto fijados arbitrariamente por el Estado. Lamentablemente la economía, para que funcione, tiene que haber una movilidad y una creación de riqueza que hoy no se está dando, ¿no? Argentina, en casi todos los productos, está produciendo menos que en la década del 70. Son contados los lugares, algunos commodities agropecuarios, que ha habido salto de producción, pero después en todo lo que es producción industrial y bienes de consumo, y bienes intermedios, bienes de capital, estamos por debajo de hace 20, 30 o 40 años. La única salida que tiene Argentina para recuperar poder adquisitivo y crecer es la integración al mundo. Nosotros necesitamos fomentar la inserción de las empresas argentinas en el mundo, y eso necesita Argentina tener un shock de competitividad, que se logra a través de baja de impuestos masiva, que ya es el siguiente punto, a través de acuerdos de libre comercio, porque nosotros pagamos fortunas astronómicas en aranceles a la importación cuando Argentina quiere ingresar a casi todos los mercados del mundo, sacando Mercosur, que está lleno de excepciones, y Estados Unidos, que es un país libre en serio, y algún que otro país del Golfo Pérsico. En todo el mundo, llámese Unión Europea, Rusia, casi todos los países asiáticos, el resto de América Latina, pagamos elevados aranceles, y eso a Argentina le quita competitividad, porque cuando querés competir contra Chile, Perú, Sudáfrica, Estados Unidos, China, el que sea, ellos ingresan con 0 arancel, y Argentina ingresa con aranceles de 10 y hasta 30%, y el caso extremo de India o Tailandia, que son países muy, muy proteccionistas, tasas arriba del 40%. Entonces, necesitamos una serie de reformas. La principal, dijimos, era tener un Estado sin déficit fiscal, con cuentas equilibradas. Necesitamos una reforma impositiva en serio, porque hoy en día está tan erosionado. Hay 5,5 millones de personas que trabajan en relación de dependencia formal, con trabajo registrado, con pago de aportes, jubilación, obra social, etc. El resto del país o es empleado público, o recibe un plan, o es jubilado, pero hay muchísimos, casi mucha más población hoy fuera del sistema formal, que se la rebusca a través de engendros como el monotributo, los autónomos, que están, a pesar de que gritan y lloran, están subsidiados. Entonces,
Hoy cualquier reforma impositiva liberal en serio tiene que pensar en gravar la renta, no gravar menos el consumo y gravar razonablemente los stocks de capital, como puede ser la propiedad o algún otro, pero principalmente en una economía capitalista y de mercado, lo que se le tiene que cobrar impuesto al que le va bien, no al tipo que subsiste o no al tipo que se gana su ingreso con su trabajo o que tiene una actividad de subsistencia. Hoy en día, el esquema impositivo argentino, que es para muy pocos, lo único que genera es gravar todas las transacciones y muchas veces no tiene en cuenta ni la capacidad del contribuyente, ni si la empresa o la actividad es exitosa o no exitosa. Porque lo único que le interesa es ver qué movimiento haces o qué tenés para cobrarte. Y un sistema impositivo, lo único que ha generado el sistema impositivo argentino es marginalización, porque cada vez hay menos empresas registradas, cada vez hay menos empleo registrado y cada vez hay más mecanismos para sacarse el Estado de encima. Entonces, lo solo que tenemos que buscar es primero que sean impuestos fáciles de recaudar. Argentina tiene casi 170 impuestos, de los cuales 10 explican el 90% de la recaudación, o sea que tenemos casi 160 que están para molestar y generar trabajo a los contadores. Vivimos generando formularios, presentaciones, declaraciones juradas para un montón de impuestos que no recaudan nada. Por otro lado, tenemos que sumar a las provincias al esfuerzo fiscal. Para mí, un claro ejemplo de un impuesto que tendría que ser un esfuerzo compartido de nación, provincia y municipio es el IVA. Porque hoy uno sale de la General Paz y el IVA no existe en gran parte del país. En gran parte del comercio y de la industria, el IVA se lo sacaron al Estado de encima porque es tan alta la alícuota y es tan difícil de controlar. Y hay toda una complicidad de las provincias y de los municipios. Porque dice, bueno, ¿sabes qué? Pagame a mí la tasa municipal, pagame ingresos brutos y te hago vista gordo, o acá no dejamos entrar a la FIP nacional. Entonces, para mí hay que sumar a las provincias al esfuerzo recaudador. La ley que tenemos hoy de coparticipación, que está vencida de la década del 80, bueno, es urgente, hay que modificarla y hay que darle equidad. Hay provincias que están sobrepagadas, le estamos pagando más de lo que deberían, hay otras que se las está castigando y está totalmente distorsionada la asignación y hay muchos impuestos, sobre todo los que se han creado desde la democracia en adelante, que casi todos se los lleva el Estado Nacional y se perjudica notablemente a las provincias y municipios. Hay medidas muy buenas y proyectos muy interesantes, como la cuenta única tributaria. Cualquier reforma impositiva debería eliminar el tema de los anticipos, los pagos a cuenta. Es inmoral que el Estado le deba a los contribuyentes. Hoy gran parte de las empresas trabaja con crédito fiscal porque no puede recuperar el IVA o no puede cobrar en forma los reembolsos a la exportación, y ni hablar los individuos que tienen que hacer anticipos de ganancia, anticipos de bienes personales. Es inmoral que uno tenga que financiar anticipadamente al Estado. El Estado paga tarde, no te ajusta, y cuando vos le debes al Estado tenés que pagarlo con intereses y no te da el mismo plazo que se toma él para pagarte lo que te dé. Así que esa inmoralidad tiene que bajar. El IVA hoy, con tasa del 21, algunas excepciones al 10,5, es una invitación abierta a evadir. O sea, no existen IVAs tan altos y eso tendría que modificarse, y obviamente hay un montón de bienes que deberían estar o exentos o con una tasa mínima. Tenemos muchísimos impuestos distorsivos que lo único que generan es marginalidad y negreo, como el impuesto a los débitos y créditos bancarios, que están fomentando el uso de efectivo y que la economía no se termine de bancarizar, y lo único que hacen negocio son los camiones transportadores de caudales, que encima está agravado por la baja denominación de los billetes que tenemos. Fíjense que el billete más grande nuestro no llega al valor de $10. Entonces estamos inundando de papelitos la economía y hay un montón de billetes transportándose en el mundo. Después hay muchísimos impuestos que gravan a los bienes. Hoy tenemos desde un auto que tiene una carga impositiva del 50%, y hay un estudio que se hizo hace unos días donde gran parte de los productos de consumo masivo y gran parte de lo que es nuestra alimentación tiene
cargas impositivas entre el 30 y el 40%. Entonces el Estado, que muchas veces es rápido para acusar a los que ellos llaman formadores de precios, monopolios, etcétera, es totalmente erróneo, porque hoy el principal formador de precio en muchos productos es el Estado con su carga impositiva. Después necesitamos una reforma previsional de la mano de la laboral, porque entendemos que hoy no puede existir que la mujer tenga una diferencia de edad con el hombre. Hay regímenes de privilegios donde hay sectores que se jubilan con muy pocos años de aporte, o sea que es muy discrecional. Hay sectores del Estado que se jubilan con pocos años de aporte, que no hacen el ajuste, que respetan el 82% móvil. Tenemos sectores privilegiados, como puede ser los docentes cuando se jubilan, o puede ser los diplomáticos, o los que fueron legisladores, o los jueces, que bueno, para los jueces nuevos eso ya se modificó. Eso tendría que modificarse. Entonces, hoy las políticas públicas liberales necesitan un Estado sano, que no siga endeudado, que no siga teniendo déficit fiscal. Necesitamos tener una moneda sana, necesitamos recrear un sistema de crédito en pesos a largo plazo y generar una serie de reformas en lo que es lo laboral, las relaciones entre capital y trabajo, lo previsional, que es cómo vamos a pagarle las jubilaciones y pensiones a los trabajadores cuando les toque su retiro, la integración al mundo, que Argentina es un país cerrado, una economía cerrada, prácticamente desde finales de la década del 30, 40 se empezó a cerrar. Nosotros supimos ser el 3% del comercio mundial, hoy Argentina no llega ni al 0,3%, o sea que hemos involucionado. Hoy Argentina, si hubiese mantenido su participación en el comercio mundial, estaríamos exportando 600.000 millones de dólares, o sea, 10 veces más de lo que estamos ahora. O sea que nosotros perdimos casi un 90% de nuestra capacidad de inserción en el mundo. Y hoy Argentina tiene enormes oportunidades que las desaprovecha porque el Estado genera distorsiones y cada vez que hay un sector exitoso o que tiene una inserción mundial o que parte de su producción se comercializa en el mercado interno, entonces aprovecha y para bajar artificialmente precios y fija prohibiciones. Hoy el Estado es un ente perverso cuando tiene que actuar en términos económicos, con sus regulaciones, con sus prohibiciones y con todas estas distorsiones que generan los precios relativos. Así que ese sería el marco macro y micro, con una pequeña reseña histórica, para darle ahora lugar a Nicolás, que va a ir a situaciones más concretas. Muchas gracias. Muchas gracias, Adolfo. Bueno, clarísima tu exposición, muy detallada. Como cometí la descortesía de no haberte presentado, bueno, lo hago ahora, subrayando dos originalidades de Adolfo. Una, que además de su brillante exposición, él es economista y tiene un MBA. Y además de economista, es empresario. Así que está de los dos lados del mostrador, ¿no? No solamente es un analista económico, brillante por lo que hemos visto en la exposición tan detallada, sino que además sufre las consecuencias de actuar bajo el marco institucional del Estado argentino, que es la verdad que, como él lo detalló, es realmente un karma. Es del sector frutícola, que es uno de los sectores con mayor potencial exportador. En un país que necesitamos dólares, por cierto, este sector puede proveerle de dólares rápidamente al país. Y bueno, lo pueden seguir en Google, está en distintas páginas, creo que tiene su propia página también, así que bueno, si les interesa, digamos, su perfil biográfico y demás, en términos del mundo empresario y sus opiniones respecto a eso, lo pueden seguir. Y el otro detalle es que además de liberal, lo cual también quedó revelado a lo largo de la exposición, por su gran preocupación por el equilibrio fiscal, el tema de la inflación, la estanflación y demás, es desarrollista. Y si lo han notado, en cuanto a su opinión sobre los mejores presidentes que tuvo la Argentina, nombró por allí al final a Frondizi. Subrayo esto también porque muchas veces los liberales argentinos hemos cometido errores,
como por ejemplo generar grietas absolutamente innecesarias, sobre todo en la época de los años 80, me acuerdo, entre los Alzogaray y los Frigerio, a propósito de la supuesta puja doctrinaria entre el liberalismo y el desarrollismo, que es básicamente un producto argentino, el desarrollismo, ¿no? Absolutamente innecesaria esa puja, y creo que Adolfo hoy viene a enterrar esa grieta. Es perfectamente posible el diálogo y la convivencia, incluso hasta la armonía entre el liberalismo argentino y el desarrollismo argentino. Porque precisamente son dos facetas distintas en el sentido de estar en distintos lugares del mostrador. Es decir, el liberalismo es muy bueno en términos de la descripción y todo lo que hay que hacer en términos de reforma del Estado, el equilibrio estatal, la hacienda pública, y el desarrollismo cubre ese otro aspecto que cubre en su vida privada Adolfo, en su vida privada y pública, ¿no? El sector empresario, el costo de afrontar la vida empresaria, justamente dado el tamaño del Estado que tenemos y toda la presión tributaria que tenemos. Así que bueno, felicitaciones por partida doble, Adolfo. Y seguimos ahora con Nicolás, que va a hablarnos de la historia económica argentina, tomando un periodo, tal vez cotejando con lo que acaba de decir Adolfo, seguramente el periodo de la década menemista, que fue el periodo tal vez más parecido a lo que plantea Adolfo en términos rigurosos. Hola Marcelo, hola Adolfo, hola al público. Buenas noches, ¿cómo están? Desde Córdoba, acá Nicolás Torre. Mientras voy cargando un material que me preparé de soporte para contarles algunas cosas, les adelanto que, tal cual lo anticipa Marcelo, vengo un poco a juntar toda la información y profundizar lo que acaba de comentar Adolfo, con quien estoy sintonizado 100% en su planteo. Ahí está, digamos, la demanda que nosotros tenemos que empujar como liberales de Argentina, más allá de los partidos donde después cada uno decida participar. Creo que los liberales tenemos que hacer fuerza en todos los espacios para promover ciertas políticas públicas que generen libertad en los individuos, ¿sí? Mientras más libertad tengan los individuos van a ser más productivos individualmente, y la suma de la productividad de los individuos hace que la producción del país sea más grande, ¿sí? Entonces, acá yo, para acompañar prácticamente todo el planteo que hizo Adolfo, voy a recorrer algunos puntos que me parecen interesantes, con alguna perspectiva histórica, posiblemente, no mucho más de la que Adolfo comentara, quizás sí algunos gráficos para que tomemos nociones de lo que comentaba Adolfo, algunos éxitos del liberalismo. Luego también quiero hacer, digamos, un paso por un tema en la segunda partida de esta discusión, que tiene que ver con un karma que, digamos, cargamos los liberales, que es el consenso de Washington, ¿sí? Esto lo cuento como académico. Yo vengo de una familia productora. De niño estoy integrado de todos los impuestos que pagan las empresas de Argentina y lo poco que cobran los empleados que trabajan en esas empresas. Así que si bien yo no gestiono ni soy un CEO de empresas, estoy conectado con la unidad CEO de mi familia y estoy al corriente, digamos, de cómo nos impactan los impuestos en las actividades de los emprendedores, de todos los tamaños. Como investigador económico, hace 12 años vengo realizando trabajos, especialmente en lo que tiene que ver con el área de agroindustria, y también conozco cómo la exacción de recursos que se realice hacia el interior del país, ¿sí?, impacta negativamente en el desarrollo del interior y tiende a concentrar a la gente en las grandes urbes, llámese Ciudad Autónoma y el Gran Buenos Aires, o sea, la metrópoli número 1 de Argentina, pero también está empezando a suceder en grandes metrópolis del interior como en Rosario y el Gran Rosario, que cuando uno la recorre sale bastante estupefacto. Cuando anda por aquí por Córdoba, que digamos ciudad,
uno sale unas 20 cuadras alrededor del centro de la ciudad y se encuentra con cosas muy desagradables. Y lo mismo pasa en Tucumán, que diría que son los 3 conglomerados urbanos más grandes fuera de lo que es Gran Buenos Aires, ¿sí? Y bueno, y para cerrar, voy a comentar algo que tiene que ver con políticas públicas, algo que habíamos hablado en otra oportunidad con Marcelo, el tema del timing, que es prioritario y que podría tener, digamos, que realizarse en una segunda fase o en una tercera fase de reformas, porque posiblemente sean grandes batallas, cada una de ellas, y querer encararlas todas juntas en 2 meses o en 2 años podría ser fatídico para una estrategia sostenible pro libertad, ¿sí? Entonces, vamos avanzando. Acá quiero un poco traer a colación un par de situaciones en las que Argentina estuvo gobernada por partidos que eran pro libertad, desarrollaban políticas liberales, liberalismo económico, como le diríamos. Ya en otras ocasiones he discutido y hablado de que el liberalismo es un poco más que la dimensión económica. El liberalismo tiene más que ver con la mentalidad de las personas, está muy conectado con lo que Adolfo comentaba, ¿sí? De que tenemos que leer a Alberdi, porque, digamos, si no entendemos cómo funciona, cómo fue pensada la Constitución de 1853, y no encontramos posiblemente algunos pasajes de esa Constitución que deberían ser reformados para garantizar más liberalismo, vamos a estar siempre estancados en esa foto, ¿sí? Uno de los periodos de mayor éxito liberal, para mí, digamos, 1880, 1930, ¿por qué digo este periodo y no incorporo los años anteriores? Si bien fueron los años de la construcción del Estado, recién a partir de 1880 Argentina cuenta con moneda nacional, sí, 1881 para ser específicos, y eso es lo que, digamos, da la noción de que Argentina era un país, pasaba a ser un país. Antes de eso, cada provincia emitía sus propias monedas y usaban monedas del exterior. El Partido Autonomista Nacional, la Unión Cívica Radical, fueron 50 años de crecimiento para el país, en gran medida por políticas pro producción, pro exportaciones. Llegó un montón de inmigrantes al país y se desarrolló una inversión en infraestructura muy pocas veces vista a lo largo del tiempo, básicamente lo que tiene que ver con el ferrocarril, que no solamente era para usar para el traslado de cargas, sino que era para el uso del traslado de personas. Ese fue un periodo liberal o de políticas predominantemente liberales. ¿Sí? Luego, después de los años 30, la Argentina entra en una serie de confusiones, de marcha atrás en todas estas medidas, y bueno, sabemos lo que pasó hacia mediados del siglo XX. Pasamos a otra etapa que me parece distintiva, que es un poco lo que justamente vos estabas contando, Marcelo y Adolfo, el desarrollismo de Frondizi y Álvaro Alzogaray. Entre todas sus medidas, ellos lo que buscaban era estabilizar la economía a nivel general. Había una gran presión inflacionaria, inflación reprimida, que había recibido de los 10 años de peronismo 1 y peronismo 2, más el gobierno militar que, digamos, no podía terminar de desarmar esa presión inflacionaria, pero además tenían grandes descapitalizaciones en varios sectores, tras 10 años de haber ahuyentado el capital. Sí, año 1949, recordemos, el peronismo cambió la Constitución, ¿sí? Extendió a 2 mandatos, el mandato presidencial, por eso Perón es el primer presidente con 2 mandatos, antes ningún presidente tenía 2 mandatos seguidos, para los que no están enterados de esto. Y entre esas otras cosas, muchos de los artículos de esa nueva Constitución ahuyentaban a la inversión de capital extranjero, ¿sí? Así, de esa manera, el consumo de combustible en Argentina estaba creciendo de manera vigorosa, pero no había producción local, si bien teníamos los recursos naturales para hacerlo,
Bueno, Frondizi, con medidas, digamos, muy precisas, logra en tan solo 4 años que Argentina prácticamente alcance el autoabastecimiento. ¿Por qué? Porque, digamos, promovió a través de Álvaro Alzugaray políticas pro mercado, pro libertad de inversión de los actores, llamamiento al capital, pero un llamamiento sincero, interno y externo, y de esa manera se logra un éxito. Y para cerrar entre los periodos históricos, digamos, de un claro, llamémosle, corte liberal, hablemos del caso de 1991-1996. Menem había ganado las elecciones en el 89, ¿sí? Pero él estuvo 2 años gobernando, prácticamente, con una hiperinflación, la hiperinflación 2 dentro de su gobierno, y la primera hiperinflación les diría que fue generada también por pánico de la llegada de Menem al poder, vinculada con que Menem se postulaba como un continuador de las políticas de Juan Domingo Perón, ¿sí? Esto tenemos que tenerlo muy claro los liberales. Por lo tanto, el gobierno de Menem, digamos, en su nacimiento, no parecía ser muy liberal, que digamos, ¿sí? Entonces, el ingreso de Domingo Cavallo a los cuerpos técnicos del gobierno de Menem es lo que permite que se comience a llevar adelante una política pública liberal en varios frentes. En un año lograron bajar la inflación prácticamente a menos del 5% anual, ¿sí? Viniendo de inflaciones del 2000% anual, la bajaron a 5, 2, etc. Y otra cosa que sucedió, por una cuestión, digamos, de que los inversores perdieron miedo al país, se aclararon las cuestiones vinculadas con muchos impuestos, se bajaron las retenciones a las exportaciones. Durante una década Argentina no tuvo, digamos, derecho a exportación. Eso promovió la inversión en el sector primario, ¿sí? Y ustedes podrán ver a la derecha cómo se expanden en tan solo 5 años, ¿sí? Prácticamente se duplican las exportaciones per cápita por habitante de Argentina, valuadas a precio del año 2020, ¿sí? Para, digamos, tratar de analizar solamente los volúmenes. O sea, se logró duplicar el volumen exportado por persona entre 1993 y 1998. Todo esto prácticamente traicionado por el campo y la industria automotriz tuvo un avance impresionante en esa década, y todo esto vinculado a tratar, digamos, de que el capital extranjero venga a la Argentina. Quiero ir a la segunda temática que quería desarrollar aquí, y que personalmente para mí es uno de los puntos por los cuales siempre se nos vive atacando a los liberales. Disculpen, hay un micrófono abierto, lo podrán... Sí, por favor, Marina. Marina Bocalán, ¿podés mutearte, por favor? Gracias. El consenso de Washington, ¿sí?, planteado por el inglés Williamson, es un consenso de 10 puntos que los países, para lograr una economía sana, debían seguir, ¿sí? No los voy a leer a cada uno de ellos, ustedes lo pueden ver aquí en la placa, ¿sí? Pero fíjense, en primer punto, fundamental, disciplina presupuestaria del gobierno, ¿sí? Punto número 3, reforma fiscal y tributaria con bases amplias de contribuyentes e impuestos moderados. O sea, esto está en línea con lo que venía comentándonos Adolfo. En las aulas de Argentina se enseña que por culpa de haberse ido esta receta, que en realidad no era una receta, sino que simplemente Don Williamson había retratado en 10 puntos los consejos habituales dados a los países para tratar de sanar sus economías, bueno, tratan de endilgarle todos los fracasos a este consenso y, digamos, generar, les diría, resquemor a la gente y verlo como el malo de la película. Al contrario, ¿qué pasa? El tema es que Argentina, en la primera etapa de Menem, durante los años 90, intenta llevar adelante varios de estos puntos, muchos de ellos con éxito, ¿sí? Sobre todo disciplina presupuestaria del gobierno, ¿sí? Reforma fiscal y tributaria, con bases más amplias. Obviamente, ahí es donde nace el IVA, se aumenta digamos, la tasa, por así decirlo, en realidad más que nacer, porque ya existía con otro nombre, pero la idea era, digamos, garantizar la financiación del gasto público del Estado.
En el medio, bueno, surgen cuestiones también como las privatizaciones de empresas públicas. Este es un punto importante explicárselo a la gente en el siguiente sentido. ¿Por qué el Estado tiene que privatizar empresas públicas? Porque el Estado no está montado para ejecutar negocios. El Estado está para administrar los servicios básicos mínimos de la sociedad y luego todo aquello que no tenga que ver con bienes públicos, ¿sí? Un concepto económico, son aquellos bienes que precisan de una escala mínima, eficiente, muy elevada para poder ser ejecutada, y es allí solamente donde puede garantizarse que el Estado puede participar, ¿sí? O algunos otros bienes que sufren de algunas externalidades o falla de mercado. Pero sacando esos casos, el gobierno no tiene que estar operando en estos sectores, ¿sí? Se los tiene que ceder a actores privados. Bueno, y la Argentina emprendió ese camino durante los 90, con el caso de Somisa, con el caso de YPF. ¿Para qué? Para elevar la eficiencia de estas empresas, aerolíneas argentinas también, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Durante la segunda parte de la década de los 90, Caballo ya no estaba más en los equipos del gobierno, la disciplina presupuestaria del gobierno no se cumplió, ¿sí? Vos no podés sostener una convertibilidad 1-1 con el dólar, tomando deuda en dólares a velocidades crecientes y con tasas crecientes como fue entre el 98, 99, 2000, 2001, porque no da la ecuación de almacenero para poder mantener la convertibilidad y, digamos, poder seguir funcionando, ¿sí? O bajas el gasto, o lo equilibras, ¿sí? Austeridad, o termina explotando la convertibilidad, que fue lo que terminó sucediendo en el año 2001-2002. Entonces, no es culpa del consenso de Washington, ¿sí? Lo que sucedió en los 90, quiero que queden claro esto para la gente que no está advertida, porque siempre es una discusión muy ríspida en la cual, digamos, se fabrican culpables que no existen, digamos, ¿sí? La culpa fue de que el gasto estaba desbocado. 12 reformas estructurales que buscan elevar el bienestar, esto es como para ir cerrando, no es distinto de lo que plantea Adolfo, es básicamente lo mismo, ordenado diferente, y con un orden de prioridad. En el año 91-92, Argentina desarrolló una reforma del Estado, ¿sí? A nivel 1, sería lo que tiene que ver con la transparencia, la eficiencia del gobierno. Esto es algo que yo creo que también se desarrolló durante el gobierno de Mauricio Macri, 2016, 2017, 2018, un montón de información pública que era imposible de acceder. Desde mi óptica como investigador económico apareció de golpe, ¿sí? Accesible a través de sistemas y bases de datos muy, muy transparentes. Y la reforma fiscal y monetaria, esto es prioridad 1. O sea, un Estado no puede funcionar con déficit fiscal continuado en el tiempo, ¿sí? Uno si tiene un déficit fiscal de 3% un año, el año siguiente tiene que superávit, ¿sí? Igual lo sumo tardar 2 años en recuperar ese déficit del año 1. Bueno, no podemos vivir con 4 años de déficit fiscal seguidos del 6%. Es insostenible y termina conduciendo a que debasemos nuestra moneda, ¿sí? Destruyamos nuestra moneda como emitiendo dinero argentino sin respaldo en reservas internacionales. Entonces, estos 2 puntos son fundamentales. La reforma del Estado nivel 1, ¿sí? Que es ordenamiento básicamente, para ya hacerlo más eficiente, más transparente, y la reforma fiscal. Después hay una fase 2 que es fundamental, porque si no, esto no va a promover el crecimiento del país. La reforma laboral, ¿sí? Donde las cargas laborales tienen que ser reestudiadas y, digamos, en algunos casos seguramente bajadas, y tiene que liberalizarse el mercado del trabajo. ¿En qué sentido? En el sentido de que el contratante tenga la voluntad de mantener el contrato laboral con su empleado, ¿sí? Porque no puede ser que a través de una protección feudal, les diría yo, a través de los gremios laborales, a un empleado que acaba de ingresar a una empresa ya no se le pueda, digamos, despedir, y la empresa no tiene garantizada recursos hacia el infinito. La empresa, digamos, nace porque se produce una oportunidad de negocios, puede vivir 1 año, 2, 5,
y a lo mejor el sexto año el negocio deja de existir, pero termine quebrando la empresa y terminen creando los inversores iniciales. ¿Por qué? Porque el gremio laboral le exige, digamos, desmedidos retribuciones a los empleados. ¿Sí? No, eso tiene que ser corregido. Reforma educativa, obviamente, ya digamos, es fundamental que el Estado argentino y las provincias, acá entra en juego la autonomía de las provincias, porque son las que han heredado el manejo de los sistemas educativos. Se tiene que ir a un sistema educativo en el que haya evaluaciones periódicas sistematizadas del rendimiento de los chicos, al menos en disciplinas mínimas, porque si no estamos desconociendo la calidad de la educación que reciben. Reforma de pensiones y salud, fundamental. Argentina hizo un intento de ir a un sistema mixto en 1994, ¿sí? Hacía ya 7 años que se lo había investigado esto con el gobierno de Alfonsín, fue imposible implementarlo. ¿Y qué sucede? La reforma de pensiones y salud de Argentina falló, desde mi óptica, porque necesitaba de una ventana de casi 20 años, ¿sí? De una transición de financiamiento entre el sistema viejo y el sistema nuevo. Esto es fundamental para mejorar el funcionamiento del mercado del trabajo y para funcionar mejor a nivel de lo que son las personas que se van jubilando. Acá también hay que discutir el tema de la edad de jubilación, igualar posiblemente la edad de la mujer con los hombres, como dijo Adolfo, todas cosas discutibles. Reforma de seguridad también tiene que ver con la policía. Tercera fase, una reforma financiera, energética, reforma de las telecomunicaciones, que acá básicamente estamos hablando de liberalizar todos los sectores. A ver, cuando hablo de reforma financiera estoy más enfocado en que el sistema bancario deje de ser un prestamista adicto del Estado. El sistema bancario tiene que estar dedicado a encontrar individuos que puedan tener un exceso, un ahorro, ¿sí? Y que lo quieran poner a rendir intereses. Y así tomar renta de muchas personas aisladas, atomizadas, y con ese capital ponerlo en inversiones en sectores que todavía no se han desarrollado, como incluso hasta el sector digamos, en el cual Adolfo opera, ¿sí? Argentina tiene un potencial para exportar un montón de frutos y de producciones que les diría son raras para nosotros, pero en Europa son consideradas de alto valor por kilo, ¿sí? por unidad. Luego, hacia el final, quedan un montón de reformas que tienen que ver con el registro de la propiedad de las personas y cuestiones que tienen que ver con las minorías, ¿sí? Que los últimos gobiernos, digamos, tanto el de Cristina 1-2 como el de Alberto, le dan mucha prioridad a todo esto de las reformas de las minorías, el género, etc. Pero digamos, no hacen el funcionamiento del país, hacen el funcionamiento, digamos, de situaciones de algún grupo de personas en minoría, pero no le cambian la administración de nuestra casa. Y por último, un punto, digamos, que dejo picando acá, creo yo que es la reforma del Estado nivel 2. ¿Por qué? Porque Argentina se encuentra funcionando con un sistema constitucional que en la actualidad no está, me parece, generando una buena participación ciudadana, está generando mucha frustración ciudadana, les diría, y no está siendo transparente ni el proceso preelectoral, electoral, ni la ejecución del mismísimo gobierno, ¿sí? Y falta federalismo, como lo dijo Adolfo. Acá, digamos, todo lo que se recauda exageradamente del Estado nacional termina en las grandes urbes por una cuestión, digamos, de llegar bien parado a las elecciones, pero luego se olvidan de esas personas por 18 meses hasta 6 meses antes de que vuelvan a llegar las elecciones. Y en el medio del federalismo, que digamos, supuestamente Argentina es una república federal, no se lo ve. No se lo ve porque el interior no se está desarrollando, nadie quiere invertir en el interior, y la gente termina viajando a vivir a las grandes villas miserias que están en los alrededores de los grandes aglomerados de Argentina. Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Tucumán, ¿sí? Este es un poco el panorama que digamos, traía para compartir. El liberalismo tiene que cuidar a las personas, ¿sí?
tratemos de cuidar a las personas, desde todos los ámbitos liberales. Muchas gracias por el espacio, Marcelo y Karin. Quedo disponible para las preguntas finales. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Muy exhaustiva la presentación y también ese último enfoque federalista que muchas veces se olvida en las presentaciones de los disertantes liberales. Algunas acotaciones mínimas. Tómense el trabajo de googlear. No sé si vieron el detalle de la cantidad de kilómetros en vías férreas que tenía la Argentina, que llegó a tener la Argentina, que presentó Nicolás, década del 30, producto de la gran expansión que logró la generación del 80, que se detuvo lamentablemente allí por aquellos años, década del 20, década del 30, para no caer siempre en el mito de que el comienzo de la declinación empieza con Perón, ¿no? Y googleen ahí en el Banco Mundial, por ejemplo, Nicolás, no sé, corregime, datos del Banco Sí, Mundial. de hecho, la red en aquel entonces, cuando llegó a su cenit, era algo así como de 34.000 kilómetros. Sí. Sin embargo, acá también, yo el tema lo estuve estudiando, soy un apasionado de los ferrocarriles, tengo ahí, digamos, unas caminatas por el tema este. ¿Y qué pasó? Uno lo que va descubriendo es que el sistema de transporte mundial fue mudando a un sistema más flexible. El sistema de los ómnibus y los camiones, que aparecieron masivamente en la década de los 50. Y las ahí, barcazas, digamos, te Argentina... agrego las barcazas, acá en Europa, las barcazas. Claro, sí, en las barcazas hace 2 siglos, 3 siglos, la Liga Hanseática, digamos, con capital en Danzig, en Polonia. Pero fíjate esto, el problema fue que Argentina con Perón comete un error garrafal, la gestión Perón, en el siguiente sentido, que ellos agarran y estatizan los ferrocarriles, digamos, como un trofeo para decir, bueno, acá los argentinos somos dueños de lo nuestro, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que sucedió? Que lo estatizaron mal, porque era justo cuando el sistema iba a entrar en su fase de quiebra, por así decirlo, económica, y no solamente que lo estatizaron mal, sino que lo empezaron a poblar de un montón de personas que, digamos, eran afines al movimiento peronista, ¿sí? Seamos claros con esto, y Frondizi llega en su gobierno y queda como el malo de la película que tiene que contar la verdad. Él tuvo que despedir casi que 20.000 empleados del sector ferroviario. ¿Sí? La gente, ¿por qué no lo recuerda bien a Frondizi? Porque se tuvo que poner, digamos, los guantes y los pantalones largos y decir, señores, esto tengan cuidado porque no es el negocio que ustedes creen que era. Les han confundido con panfleto. Y ya estaba creciendo fuertemente en la industria automotriz, de industria, digamos, camiones y colectivos, y el ferrocarril no le podía competir. Tal cual estaba, no le era competitivo, perdía dinero. Yo tengo, de hecho, un hilo colgado ahí en Twitter para el que le interesen estos temas, y Argentina fue en picada libre hasta los 90, cuando se privatiza nuevamente el sistema ferroviario, y el sistema ferroviario, si bien nace en el 93, 94, con esos contratos, concesiones a 30 años, ¿qué sucede? Tenía más como un objeto de eficientizar lo que había, ¿sí? El modelo, digamos, de concesiones propuesto con 6 corredores en el 92, 93, buscaba, 91 en realidad, buscaba que lo que había sea usado eficientemente. Por eso estaba la famosa frase tan, digamos, repetida y que genera confusión de ramal que no funciona, se cierra. ¿Pero por qué? Porque había que garantizar, para que el ferrocarril sea eficiente y bajo costo, tiene que generar volumen punta a punta, entre una estación de origen y una estación de destino. Bajos volúmenes son carísimos, son 1000 veces más caros que un camión. Entonces, pero eso hay que explicárselo al público. Esto como liberales tenemos que tener compromiso de explicar que, digamos, había que mantener solamente los corredores que eran eficientes, pero eficientes por una cuestión de que había para cargar 1000 camiones y venía un tren y lo llenaban con 100 vagones. ¿Sí? Pero había lugares donde había un tren que iba con 100 vagones y se cargaban 3 vagones y viajaba con 97 vagones vacíos. Entonces, el costo, digamos, es carísimo. ¿Sí?
Otro día lo ampliamos. Sí, el dato, yo simplemente traje a colación el dato de los kilómetros de vías férreas, no porque, justamente, considerando todos estos argumentos que vos planteás, simplemente para comparar fríamente y en términos absolutos, digamos, versus la cantidad de kilómetros en vías férreas de países desarrollados en un determinado momento de su historia, nada más. Por supuesto, todo lo que vos decís es correcto, y yo agregaría que la estatización de los ferrocarriles fue festejado con champán en el Foreign Office británico, producto justamente, como dice Carlos Escudé en su tesis doctoral sobre la declinación argentina, el rol de las grandes potencias, producto de una torpeza de Perón, o de los allegados a Perón, o de los asesores de Perón, o del propio Perón, ¿no? En el sentido de, bueno, comprar finalmente chatarra, ¿no? Tal cual. El otro elemento que quería subrayar de tu exposición es haber desmitificado brillantemente el famoso consenso de Washington, que en nuestras aulas universitarias los profesores de historia, de economía, de sociología se deleitan diciendo que Argentina fue un discípulo dilecto de Williamson, y nada que ver. Como vos muy bien demostraste, acá en Argentina todo se sobredimensiona, y Menem, y en esto quiero responsabilizar también a los medios de comunicación, a muchos medios de comunicación de la década del 90, algunos de cuyos periodistas hoy son aclamados como voceros de nuestras filas, ¿no es cierto?, voceros republicanos. Ustedes los conocen mejor que yo, Fontevecchia, La Nata, bueno, muchos, no importa. La Nata en aquel momento estaba en el diario Página 12, recuérdenlo. Toda esta progresía intelectual y periodística que tenemos en Argentina, que bancamos durante mucho tiempo, ya sean los medios, como dicen los kirchneristas, monopólico o no monopólico, no importa, que criticaban de Menem no lo que no hizo, sino lo que hizo. Y esto es lo perverso, y esto es lo que, bueno, lamentablemente, como vos dijiste, los liberales tampoco nunca fuimos suficientemente claros, didácticos comunicacionalmente, preferimos bajar la guardia en los años 2000, después con el macrismo y demás, permitimos que no se hablara más de reforma del Estado. Fíjense que del vocabulario político se ha eliminado la expresión reforma del Estado, porque hay como una especie de culpa, de vergüenza, que no sé por qué la tenemos. Y entonces, claro, todo esto que ustedes nos han propuesto se va a hacer cuesta arriba en los próximos años, porque va a haber que hacer un doble esfuerzo comunicacional, en gran medida producto de la responsabilidad de estos medios, de estos periodistas, de estos intelectuales que se han encargado en los últimos años de destruir todo lo poco bueno que se pudo haber hecho en los años 90, ¿no? Por cierto que hay que hacer un doble esfuerzo comunicacional también, sobre todo con las generaciones más jóvenes, que no vivieron la década del 90, que solamente han vivido la década, o las 2 décadas kirchneristas. Así que bueno, te quería felicitar también por eso, y bueno, de nuevo, el toque federalista ahí sobre el final de la exposición, que fue muy, muy bueno, ¿no? Recordar que Argentina, y lo dijo también Adolfo, Argentina tiene una gran potencialidad en el interior del país. Muchas veces el interior es percibido como bueno, reservorios de empleo público, de economía negra, no hay nada que hacer en el interior, y la verdad que es todo lo contrario. El interior tiene algunas regiones muy, muy poderosas en términos productivos, agroindustria y demás, todo lo que es la Pampa Gringa, pero también el norte y la Patagonia, como lo demostró el propio Macri con la Patagonia y con las energías renovables, tienen un potencial enorme, Simplemente hay que tratar de liberar esas fuerzas productivas, bajar los impuestos, hacer buenas promociones, no del tipo de las que se hacían en la década alfonsinista, en la época alfonsinista, la famosa promoción industrial, que costaba muchísimo y cuyo resultado fue bastante mediocre. Sí, otro tipo de rebajas impositivas, algún aliciente a la producción especial, alguna forma de potenciar las exportaciones. Bueno, que como vos decías, permitan que la gente se quede en el norte, se quede en la Patagonia y no vaya a habitar como hormigas los conurbanos de las grandes ciudades, que eso es lo que estamos viendo no solamente en Buenos Aires, sino también en Santa Fe, en Rosario, en Córdoba, en Mendoza, etcétera, etcétera. Así que bueno, espero que para las preguntas, bueno, también haya algunas consultas con vos.
Y le damos paso a la última exposición de Leo Mollar, que nos va a traer seguramente un caso, seguramente el de políticas de seguridad. Bueno, gracias Marcelo. Ante todo quiero decir bueno, que la verdad es admirable estar compartiendo este panel con dos especialistas como Adolfo y Nicolás, que la verdad me quedé asombrado por el mensaje que nos traen y la reivindicación que hacen al liberalismo, que es realmente importante. Ahí preguntábamos cuando comenzábamos esta charla si la seguridad era un tema que también atañía a los liberales. Y sí, la verdad que sí. Porque la libertad, como bien la conocemos y como los que somos liberales lo sentimos, tenemos que proteger dos bienes muy importantes. Uno es la vida, es el más importante, y el otro es la propiedad privada, que hoy la vemos tan vulnerada a través de estos últimos gobiernos progresistas, ¿no? ¿Cómo se hace con el tema de la seguridad? Yo ahí leía entre los mensajes que estaban enviando en el chat, hablaban que el problema más grande es la corrupción. Y sí, el problema más grande que tenemos en la Argentina es la corrupción, la falta de ética y la falta de responsabilidad. Entonces, más allá de las políticas que muy bien marcó Nicolás y Adolfo, que son necesarias para poder poner el país de en pie, necesitamos también personas que quieran aplicar esas políticas y que las hagan con responsabilidad. Ese es el gran problema. En seguridad pasa algo muy parecido, ¿no? Si yo me pusiera a contar acá las anécdotas que viví cuando fui parte del Ministerio de Seguridad, realmente tendría que escribir un libro. Creo que no alcanzaría para contar acá las cosas increíbles que hemos vivido. Yo he pasado varios ministros de seguridad, desde un militar a un fiscal, de un fiscal caímos con un fiscal, digamos, con antecedentes duros contra la delincuencia, y saltamos de repente a un abogado que ya tenía otra especialidad más afaronista, y de ahí saltar a un profesor de historia, y en 2 minutos teníamos un parrillero manejando el Ministerio de Seguridad. Por eso digo, a veces no se pide también que quien esté al frente de eso conozca, o por lo menos llegue con un plan para decir, bueno, esto es lo que vamos a llevar adelante. Yo creo que cuando ustedes ven que asume un gobernador, asume algún presidente, lo primero que hacen es cuando le toca hablar al ministro de Seguridad de turno, porque la seguridad, creo que desde los años 90 estábamos hablando que la inseguridad es uno de los problemas más graves de lo que sufrimos todos los argentinos, escuchamos a los ministros decir, bueno, vamos a poner más patrulleros en la calle, vamos a capacitar a la policía para que esté mejor, más armamento, más personal. Todos esos son los mensajes que nos hacen los ministros de turno, y seguido a eso, cuando las políticas estas que ellos anunciaron que iban a hacer y que no las hacen, porque después vemos que empiezan la inauguración y entregan patrulleros en un lado, entregan patrulleros en el otro, nos encontramos que son los mismos patrulleros que entregan en Florencio Varela, lo están entregando 2 minutos más tarde en Quilmes. Volvemos al tema de la corrupción. Porque más de uno de esos móviles, y lo puedo decir con veracidad, se lo llevan los hijos o la esposa de los funcionarios de turno. Cuando hablamos de más capacitación, la realidad es que esto a la larga, cuando empiezan a caer hechos de inseguridad, porque la inseguridad nos preocupa cuando se convierte en un hecho mediático, cuando los medios de comunicación nos anuncian la muerte de alguna persona en un hecho muy traumático, es ahí donde nos empezamos a preocupar por el tema de la seguridad y empezamos a poner parches. Entonces, se anuncia el ministro que va a enviar 1000 efectivos más a la calle. ¿Qué es esto? Apurar el curso, que iba a durar 1 año, lo hacen en 3 meses, y la gente que sale a la calle no sabe ni utilizar un arma. O sea, volvemos otra vez a poner un parche, volvemos otra vez al tema de la falta de ética, la corrupción y la irresponsabilidad. Le estamos dando la posibilidad a una persona que salga a la calle con un arma y no la sepa utilizar. El otro tema, al tener más personal, es y después es qué garantías le damos al personal policial para poder trabajar en la calle. Hace años que escucho de muchos efectivos de la policía la falta de un sindicato. La realidad es que la policía no cuenta con una entidad o con un ente, digamos, que los proteja, como para decir, bueno, nosotros podemos ir a negociar, porque si no nos encontramos con escenas un poco trágicas, como la que vimos hace muy poco, que de la policía reclamando en las calles, que uno dice, ¿es necesario la policía reclamando en la calle? Porque es una imagen horrible para todos nosotros, ver al policía con un arma a la cintura reclamando justamente por el tema de sus salarios, mejores condiciones laborales. Pero ¿por qué llega el efectivo policial a este reclamo? Llega a este reclamo justamente porque agotó todas las instancias necesarias como para poder pedir estas mejoras que viene haciendo. No hay una entidad que les diga, bueno, nosotros vamos a defender sus derechos, nosotros los vamos a proteger. En realidad se quedan con este manifiesto que tienen que salir a la calle, no tienen otra posibilidad.
Y la falta de garantías. El personal policial, y lo hemos hablado con más de uno en la calle, ya no tiene miedo de caer muerto por la bala de un delincuente, tienen miedo de ir detenido, porque también el Estado no le da las garantías necesarias como para poder trabajar. Entonces, volvemos a este tema. ¿Sí? ¿Necesitamos un gobierno liberal? Sí. ¿Por qué? Porque el liberalismo nos garantiza varias cosas. En principio, la libertad. Y la libertad es lo más importante que tenemos. Y después, el tema de la eficiencia y la eficacia a la hora de poder gobernar. ¿Por qué? Porque hoy bien lo adelantaron recién justamente quienes me precedieron, hablaban de dónde debe estar el Estado. A veces el Estado se mete en un montón de cosas que no debería estar. El Estado debe estar en la seguridad, el Estado debe estar en la educación, obviamente en la educación pública, el Estado debe estar en la salud y en la justicia. No debe meterse en otra cosa, porque ahí es donde los fondos propios del Estado van hacia cualquier lado. Cuando empiezan a querer controlar, a querer regular, a querer poner parches, a empezar a entregar subsidios sin un control necesario. Entonces nos encontramos con que donde es necesario colocar los fondos para poder tener una mejor seguridad, una mejor salud, una mejor educación, nos encontramos con una realidad que no hay dinero. Entonces cuando empieza a pasar esto, que no hay dinero, que no sabemos cómo salir de todo este bache, aparece la famosa emergencia de seguridad. ¿Qué es la emergencia de seguridad? Es un cheque en blanco que le estamos dando al ministro de turno para que él diga, bueno, vamos a recibir unos fondos y no vamos a rendir explicaciones cómo vamos a esos fondos utilizarlos. Ya sabemos dónde van. Volvemos al mismo tema de cuando empecé. La ética, la corrupción y la falta de responsabilidad. Ese dinero termina yendo para más cargos, o sea, creamos otra subsecretaría, creamos otra dirección general. Ustedes si un día se quieren tomar el trabajo, revisen el Ministerio de Seguridad de la Nación o el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, la cantidad de cargos que hay, la cantidad de asesores que hay, la cantidad de direcciones, departamentos, jefes de división, es terrible. Es terrible. Hay áreas que no se saben ni para qué sirven. Había hasta hace poco un área que yo conocía que llamaba la Dirección General de Planificación, la Dirección General de Planificación, pero también estrategias. Entonces, digo, los fondos que nosotros estamos pidiendo para utilizar en una emergencia, lo estamos poniendo a disposición de pseudofuncionarios que no saben ni lo que están haciendo realmente. ¿Sí? Sí los vemos cómo se emocionan cuando llegan y les damos un coche, les damos un celular, entonces de repente se sienten en un despacho y son felices, parece que habrían tocado el cielo con las manos. El problema es que todos nosotros quedamos a la buena de Dios de estos funcionarios de turno. Por eso digo, necesitamos un Estado liberal, necesitamos un Estado que pueda controlar, un Estado que gestione mejor. Esto es como cuando digo, yo le trato de explicar un poco el liberalismo en los barrios, hablando con la gente, porque a veces se toma como un tabú que, no, si bien los liberales te van a sacar todo, el Estado no te da derecho, y no es así, es administrar con responsabilidad. Entonces hay que explicarle a la gente que es eso, es administrar con responsabilidad. Es como cuando uno tiene la casa y los hijos te piden, quiero esto, quiero lo otro, y vos decís, mirá, tenemos esto y con esto tenemos que sobrevivir. Y tenemos que darle prioridad a estas cosas. Entonces, en el ámbito de seguridad pasan justamente estas cosas. Por eso digo, lo que atañe para poder mejorar la seguridad es la responsabilidad. Y poner gente idónea, hacer un mapa correcto del delito y empezar a eliminar tantas áreas que no son necesarias y poner ese dinero realmente en disposición para el tema de la seguridad. Y obviamente, bueno, también tiene que llevar un mapeo, controlar, hablar con la gente, que la gente conoce los problemas. Y después, obviamente, erradicar lo que es la corrupción. Creo que muchos de ustedes, digo un ejemplo que lo deben conocer de todos lados, que para estar a cargo de una comisaría hay que poner. Aparece el comisario de turno y dice, bueno, tal comisaría vale esto, tal comisaría vale el otro. Entonces, no ponemos al más eficiente, no ponemos al más eficaz de todo, ponemos al que recauda mejor. Entonces, estas son cosas que tenemos que empezar a trabajar, por eso es importante una reforma en el tema de seguridad, bien como planteaba Nicolás, es necesario que haya una reforma en el tema de seguridad. Nosotros hace años decimos que hay que descentralizar la policía de la provincia de Buenos Aires. Hoy la policía es un ejército, entonces es necesario también que se descentralice y que las áreas que son propias de investigación, hablo policía científica, hablo de narcotráfico, hablo del tema de investigaciones, debe estar a órdenes directas de la Procuración General, no del Ministro de Seguridad de turno. Debe estar a órdenes de la Procuración, porque son los entes que trabajan directamente con los oficiales de justicia y con los jueces.
Entonces, y debe haber una policía, digamos, de proximidad, una policía de seguridad, que sí puede estar a disposición del ministro de Seguridad y con un trabajo genuino y correcto con los municipios. Es ahí donde debe estar el primer control. Y cuando ese control se supera, cuando estas áreas ya no pueden, digamos, controlar la situación, ahí sí directamente vamos a la policía de investigación, que va a estar a cargo, como decimos nosotros, de una procuración que los va a poner a disposición para poder trabajar. Hoy la policía, digamos, en ese sentido, es desorganizada porque no hay un ente que la regule. Hoy un día, por ejemplo, el comando de patrulla está a disposición de un jefe departamental y mañana lo pone a disposición de una superintendencia, estamos creando otro cargo nuevo, porque acá es así, cuando no podemos resolver una cosa, creamos un cargo nuevo. Yo me acuerdo en la época de Stornelli, cuando era ministro de Seguridad, al ver que no podían resolver, creó 4 o 5 direcciones generales, y a los 2 minutos, como esto no sirvió, creó una comisión especial de seguridad. O sea, más gente para pagarle, más gente para juntarse y empezar a charlar, che, no lo podemos resolver, esto es increíble, vamos a buscar nuevas ideas. Entonces, el problema es nosotros no podemos solucionar y creamos un ministerio. No podemos resolver tal cosa y creamos otra dirección general. Y los fondos no van donde deben ir. Volvemos al tema que dije cuando empezamos. Es la corrupción, la falta de ética y la falta de responsabilidad. Entonces, y volviendo al tema que decía, si hoy cambiamos un ministro, ponemos hoy un profesor de historia, mañana un abogado que encima tiende a otras ideas, mañana ponemos un militar, como alguna vez fue Aldo Rico, y aparecemos con un parrillero y ninguno trae un proyecto correcto, la seguridad no la vamos a solucionar nunca, ni en la provincia de Buenos Aires, ni en la capital federal, ni en ningún lugar de la Argentina. Creo que fueron los 15 minutos exactos, como buen locutor de radio, lo respeté, así que los dejo para las preguntas. Y muchas gracias a Marcelo y a Karin porque me invitaron a ser parte de este gran prestigioso panel. No podía mutearme. Bueno, muchas gracias, Leo. La verdad que lo interesante de tu exposición es que fue bien práctica, bien experiencial, frente a las visiones más históricas y más prototípicas de tanto Nicolás como Adolfo. Y yo creo que les grafica perfectamente. Yo también fui funcionario 4 años, así que puedo dar fe, no en el área de seguridad, por suerte, puedo dar fe de lo que estás describiendo taxativamente, ¿no? Es decir, toda política pública tiene una fase de ejecución que es eminentemente política, no técnica, y has demostrado cómo se gerencia, cómo se gestiona, cómo se gobierna en Argentina. En un área tan crítica como es la seguridad pública, crítica doblemente en sentido liberal porque una de las funciones básicas del Estado es el monopolio legítimo de la fuerza, así que la función de seguridad es insustituible, no es privatizable. O sea que si algo tiene que hacer el Estado en Argentina es brindar seguridad. Y el otro tema es que yo creo que es una de las cuentas pendientes de la democracia, porque se logró el control civil, vos mismo lo dijiste, la policía en Argentina es prácticamente un ejército, se logró el control civil durante la fase democrática, pero yo dudo mucho, y creo que tus palabras lo reflejan claramente, que ese control civil realmente sepa que está gobernando una fuerza cuasi militar, y dudo mucho que sepa tampoco del tema de la seguridad, que requiere un conocimiento específico, especializado, muy técnico, también político, por cierto, y creo que todos los ministros de seguridad que hemos tenido en las 24 provincias, en las 24 jurisdicciones, para nombrar la ciudad también autónoma de Buenos Aires, y los ministros de seguridad del área a nivel nacional, yo diría que contado con los dedos de la mano, pocos realmente sabían de lo que estaban haciendo, pocos sabían de lo que estaban gerenciando, pocos sabían de lo que estaba gobernando. Así que creo que vos demostraste cabalmente, por un lado, cómo se hace política pública, cómo se ejecutan las políticas públicas acá en Argentina. Y no es para que la sociedad se agarre la cabeza, en todo caso, realmente, sí, realmente es muy triste describirlo así, pero bueno, lamentablemente es así. Y por el otro lado, este tema de la seguridad yo creo que amerita todo un gran consenso
respecto a que haya cada vez más masa crítica de gente especializada en estos temas. Lo sé por mi carrera, los politólogos, pero también hay algunos sociólogos que se están dedicando a estos temas, pero no alcanza con eso. Hacen falta economistas involucrados, hacen falta otras profesiones porque, insisto, los políticos tienen que dominar este métier, si no vamos a seguir teniendo problemas con la seguridad en Argentina. Como Adolfo está muy apurado porque se tiene que retirar, vamos a inaugurar el periodo de preguntas y sobre todo las que son específicas para él. Si tienen alguna para Adolfo. Yo te quería consultar, no sé si me escuchan bien. Sí, perfecto. Bueno, yo soy miembro, integro una mesa de seguridad vecinal en donde participamos más de 80 centros vecinales de la ciudad de Córdoba, por el tema de la seguridad justamente. Y entre todos hemos advertido algo, que la policía muchas veces actúa bien y actúa con corrección. El problema es de que tarda más el policía en hacer el procedimiento de entregar el aprehendido a la fiscalía que la fiscalía en sacarlo de vuelta a la calle, devolverlo de vuelta a la calle. También nos hemos dado cuenta de que los códigos de convivencia, estos que se pusieron de moda hace un tiempo a probar, y que fueron sustituidos, o sea, los viejos códigos de falta y las figuras del merodeo las sacaron, los ataron de mano a las policías y no le dieron las herramientas para ellos poder actuar con tranquilidad. No hay protocolos de acción, o sea, ellos no saben cómo deben proceder frente a determinadas faltas. Y todo eso veo de que no está, nosotros vemos que no está en la agenda de los políticos muchas veces, tal cual vos lo has dicho en este momento. Ahora, Abrevia, si Eugenia, porque estamos sí, apurados con el tiempo para Adolfo. está bien, si hubiese que hacer leyes nacionales, ¿cuáles son las primeras leyes que vos propondrías a nivel nacional, leyes para cambiar y que tiendan a dar más seguridad a la ciudadanía? Yo creo que para mí no es la pregunta, pero sin duda hay todo un tema de leyes penales y de funcionamiento de la justicia que hoy, si uno tuviera que hablar de cuál es el poder que peor funciona de los tres, para mí es el judicial, lejos. Obviamente los legisladores no funcionan y son más un gasto que un aporte a la modernización legislativa. Y bueno, y el Poder Ejecutivo es una agencia de contratación de empleo, ¿no? Donde se coloca a todos los que te apoyaron para subir. Pero bueno, hay un montón de leyes penales en lo que es seguridad que digamos, favorecen al delincuente. Y hay interpretaciones de la ley, como es el garantismo, donde también se fuerzan interpretaciones siempre hacia el delincuente. Yo no, repito, no soy un especialista en derecho penal, pero está claramente que cuando hay legislación buena se la interpreta mal o no se le lleva el apunte, y cuando hacen a veces legislaciones son muy sesgadas hacia el delincuente. Entonces, la integridad personal, el derecho de propiedad, hay un montón de derechos constitucionales que no se atienden. Entonces, siempre la víctima es doblemente víctima, porque primero sufre el delito y segundo se le niega la justicia. Entonces, a mí me parece que hay cualquier comité o cualquier comisión que se dedique a hacer una reforma en el Código Penal va a tener un montón de trabajo para realizar, pero bueno, no hay voluntad. La verdad que no se ve desde el Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y obviamente del funcionamiento de la justicia, no hay una voluntad clara de fomentar el delito, porque muchas veces se habla de, no, el delito es consecuencia de la marginalización, se pone en víctima al delincuente, y la verdad que el ciudadano común siempre termina siendo doble víctima, como me gusta decir. Así que bueno, no te puedo aportar mucho más porque no es mi especialidad, y te lo digo más que nada como
como observador de cómo funciona la justicia, y las pocas veces que me tocó ser víctima de un delito, te puedo asegurar que pasé más tiempo yo declarando y a veces hasta forzando la declaración, porque no me la querían tomar, que el sistema, que la impresora, que no funciona, que no está el oficial, que volvé mañana. Es mucho más difícil radicar la denuncia a veces que para un tipo que lo agarran con las manos en la masa recuperar su libertad. Bueno, tenés otra pregunta, te la hacemos a vos ahora, después cualquier cosa Leo, porque los dos temas están vinculados con Leo también. Te hace una pregunta Estefano Moscatello, dice, sabiendo sobre el tema de la corrupción en el país, bueno, la corrupción en general, pero parece que después lo perfila hacia el lado de la seguridad de nuevo, ¿no? ¿Cómo pensás deberíamos arrancar a desarticular todo esto? Siendo que si se denuncia lo que pasa en las fuerzas policiales, la misma policía la que investiga el otro cuerpo. Como que entre ellos se atajan los unos a los otros. No sé si tenés alguna respuesta a eso. A mí me parece que cualquier empleado del Estado y que cumple algunas de las funciones que nosotros los liberales creemos que son las importantes, las necesarias, tiene que estar bien remunerado. Dicho esto, a veces diría que la pobreza no es justificación de la delincuencia, pero primero pensemos en que tenemos que pagar bien a los funcionarios públicos, sobre todo aquellos que creemos que tienen que existir. La verdad que yo pagarle bien a un asesor de un secretario, de un ministro, no tengo ningún interés en que exista ese puesto y mucho menos en que gane dinero. Ahora, un policía tiene que estar bien remunerado. Si actúa en defensa de la ley, en defensa de la propiedad privada, en defensa del individuo, ante cualquier problema tiene que estar bien defendido. Hoy, un policía que actúa, que reprime, que repele, digamos, con armas de fuego una provocación, un ataque, termina teniendo un montón de problemas y está lleno de policías que terminan teniendo problemas con la justicia por aplicar lo que ellos entienden la ley y para los que fueron preparados. Entonces te diría que hoy, primero empecemos con darle a la policía buenos salarios. Segundo, démosle la adecuada capacitación. Leonardo comentó una cosa que es gravísima, la cantidad de policías que salen con una mínima instrucción. Lo empezó a hacer, lo hizo Scioli en su momento, lo hizo la ciudad de Buenos Aires. Acá esto es transversal, acá no hay nadie que lo maneje mejor que el otro. Y tercero, tenemos un montón de negocios que prácticamente le cede, digamos, la política le cede a la policía un montón de negocios. Y acá no hablamos de algo central, que es el narcotráfico. El narcotráfico es un cáncer que invade la sociedad y que va copando todo, porque al manejar recursos superiores y al tener complicidad de los políticos, de la justicia y obviamente involucrar a la fuerza de seguridad, termina corrompiendo todo. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que pensar, y bueno, y la política y la justicia muchas veces le han dado a la policía o a algunos sectores de la policía negocios. En su momento era el juego de la prostitución, después vino los autos, el robo de vehículos, después vino las zonas liberadas, y después terminás en narcotráfico, y después terminás con zonas totalmente privatizadas, donde el Estado no interviene y donde la maneja, digamos, a esos territorios no tienen poder efectivo de los gobiernos de ningún tipo. Así que yo diría que esa sería mi opinión sobre el tema. Perfecto, Adolfo. Bueno, te liberamos por tu tiempo, así que muchísimas gracias. Y bueno, esperamos contar con tu presencia en otra ocasión. Muy buena tu Muy bien, muchas gracias. presentación. Bueno, Leo, no sé si querés hacer algún comentario adicional, porque son temas vinculados a tu campo, tu métier. Sí, cómo no. Medio una ya la contesté, la descentralización. Es necesario que haya, digamos, la policía no puede depender de un mismo ministro. Nosotros creemos que es fundamental descentralizar, lo cual también haría, y coincido con Adolfo, es necesario que el policía gane bien. Yo les digo, si ustedes revisaran el sueldo de un policía, se darían cuenta de la miseria que gana. Y encima arriesgando su vida, ¿no? Encima arriesgando su vida. Entonces, digamos, eso es fundamental para el policía. El policía cobra muchas cosas en negro, por eso después, digamos, uno cree que el sueldo, uno escucha, por ejemplo, a los ministros decir, no, el policía gana muy bien, y la realidad es que no gana muy bien, porque lo que tiene son horas extras que le cuentan, o son las famosas horas cores, entonces, digamos, no gana
lo que debe ganar. Sí debe haber una reforma en lo que digo el Código Penal, igual que lo dijo recién Adolfo, coincido con él, porque las leyes son muy benignas y siempre decimos, ustedes si abren el Código Penal, lo primero que dice, estas leyes no están para castigar, sino para reformar a la persona. Y la realidad es que no reforman a nadie, porque vuelven a salir, se hacen un posgrado dentro de la cárcel y después vuelven a robar y con mucha más capacitación, obviamente. Y otra cosa que es fundamental, y yo lo vengo diciendo hace mucho, que me gano la enemistad de todo el mundo y no le gusta cuando lo digo, los que están detenidos deben trabajar. No hay nada más digno que el trabajo. Entonces, no puede ser que el detenido tenga tiempo para estar paseando, divirtiéndose o manejando sus pseudos negocios desde el penal y no trabajando. Yo creo que es fundamental eso. Reformar las leyes, cambiar las cosas en el servicio penitenciario, mejorar la calidad de vida del policía. Precisamente respecto a eso, Mariana Sadikian le hacía una pregunta a Storni. Ella planteaba ahí sobre el final de la pregunta, bueno, relacionado con esto que acabas de decir, algún autoabastecimiento local de emprendedurismo en producción para quienes quieran salirse del sistema delictivo, con huertas en cárceles, por ejemplo, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Excelente, excelente, me parece excelente. Ok. Bueno, y una pregunta para Nicolás. ¿No ven factible la creación de un Consejo Económico Federal sostenido en varios periodos de gobierno, mínimo 3 periodos, obligando a sectores empresariales del agro, gremios, de iglesias sociales, etcétera, trazar, proyectar y comenzar a ejecutar ese plan integral teniendo como premisa recortar presión fiscal, generar mayor productividad en el interior, etcétera? Esa pregunta te la hace Walter Nieva. Muy buena pregunta, Walter. Creo que debe ser el sueño de todos los que estamos aquí, digamos, que se implemente un consejo para llevar adelante política privada pública, sin influencia de varios actores privados en la gerencia del sector público. De hecho, acá el especialista en esto sos vos, Marcelo, seguramente vas a, digamos, poder ampliar, me parece, en términos de que, a ver, entre la idea de los consejos esto, o mesas, como se llamen, porque de última, a ver, pienso en el gobierno de Macri, para lo que tiene que ver con el desarrollo sectorial, muchas cadenas, se habían consolidado mesas participativas con diálogo continuo entre actores representantes de el trabajador y los empleadores y los inversores, llámese. Eso en cierta manera tuvo éxito durante la gestión 2016-2019, por lo pronto, al menos en las cadenas que yo habitualmente sigo, el desempeño productivo, ¿sí? Al margen de que el país iba a vivir una curva muy, muy importante de picada hacia abajo, por venir de varios años de fogoneo económico a través de emisión de dinero sin respaldo. Pero creo que sí, o sea, acá en Córdoba, por lo pronto, el gobierno provincial desde hace un par de décadas, o bueno, al menos la última década, tiene una visión de articulación público-privada, privada-pública, donde, digamos, promueve los espacios de interacción entre los representantes del sector privado y, digamos, los funcionarios de los ministerios ejecutivos del país, perdón, de la provincia. Argentina, digamos, no puede prescindir de esto. Ningún país, ninguna sociedad. A ver, Suiza, digamos, promueve estos espacios de diálogo, ¿sí? Creo que en realidad, en la actualidad, este gobierno tiene una posición muy autista, ¿sí? En torno a garantizar la existencia de esos espacios. Y bueno, acá estamos, a la deriva, básicamente. Sí, yo te agregaría dos puntos ahí. Uno, esta modalidad de los consejos económicos sociales la inauguró De Gaulle en Francia, allá muy lejos en el tiempo. Pero claro, una Francia que ya había sido estabilizada monetaria y económicamente por Jacques Rueff en la década del 50, después de la guerra. Y bueno, en todo caso era mantener con piloto automático la economía, ¿no? Es una experiencia que lamentablemente Argentina, con esta inestabilidad macroeconómica que tiene desde hace décadas, no sé cuándo va a poder alcanzar eso. Y la experiencia de Macri, sí, en realidad es una reproducción, Nico, de lo que intentó hacer Cavallo en esos meses,
de la segunda gestión, digamos, Cavallo, ya con Rúa, que ya no es bien recordada, ¿no? Famosas discusiones de cadena. Fernando, por favor, el micrófono, muteate. Digo, esas experiencias, lamentablemente, tanto la de Macri como la de Cavallo fueron muy cortas y bueno, seguramente van a pasar al olvido, ¿no? Leo Mollar, una opinión sobre la potenciación de los foros ciudadanos de seguridad. Marcelo, sí, te hace la pregunta. Perfecto, Marcelo. Bueno, te cuento, los foros de seguridad fue un gran proyecto que que lo puso en su momento León Arrañán en la provincia de Buenos Aires. Después creo que hubo un proyecto modelo en Córdoba y uno en Mendoza, si no me equivoco. Que en realidad no fue invento de él tampoco, fue una copia, digamos, de un sistema que se estaba utilizando en los Estados Unidos, en la policía de Nueva York. La realidad es que empezaron a funcionar muy bien, porque de ahí se empezaron a trazar los mapas del delito, digamos, charlando con los propios vecinos. Ellos te podían decir, ellos conocen el barrio y te dicen, mira, acá es donde se vende droga, acá es donde es un lugar oscuro y vos a la noche no podés pasar y los chicos tienen problemas de inseguridad. O sea que en sí deberían potenciarse, deberían prepararse. En un momento hasta había un plan para capacitarlos con el tema de seguridad, yo no sé si fuera necesario, pero le da elementos necesarios importantes. El problema es que esa experiencia que acá en la provincia de Buenos Aires la llevó León Arrañán, en la época que Felipe Solá era gobernador de la provincia de Buenos Aires, se convirtieron en comité del Partido Justicialista. Entonces, lo que hasta hace un tiempo el vecino del barrio, por ahí el carnicero o el verdulero que estaba preocupado por el tema de seguridad de sus vecinos, había trabajado y había armado, digamos, conciencia cívica en el barrio, terminó siendo ocupado por un puntero de turno para hacer política. Esa es la realidad y lamentablemente no pudimos ver si ese modelo en el paso del tiempo podía funcionar. Pero creo que si lo hacemos, repito como lo dije en la exposición, si lo hacemos con responsabilidad y los organismos de control actúan como deben actuar, yo creo que es algo que puede potenciar el tema de enfrentar la inseguridad. Correcto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ha sido una larga hora y media. Bueno, pero fue muy rica, muy diversa. Mauro, ¿querés preguntar? Dale. Desmuteate si querés. Bueno, no sé si ahí se me escucha bien. Se escucha muy bajo. Voy a escribirla porque tengo problemas con Dale, ¿sí? dale. A Leo, ¿no? A nivel provincial, ¿cuáles tendrían que ser? Ah, no. Sí, a Leo. A nivel provincial, ¿cuáles serían? A ver. Un momento. A nivel provincial, ¿cuáles tendrían que ser las medidas más urgentes que se tendrían que implementar para hacer los cambios de fondo necesarios? Tenemos que poner la tecnología al servicio de la seguridad pública, datos y estadísticas confiables del crimen. Leo. Sí, bueno, en realidad son varias las políticas que habría que implementar para la provincia de Buenos Aires. Lo dije en el comienzo, es necesario que exista un mapa real del delito. Hoy, si ustedes se acercan a la policía de la provincia de Buenos Aires y le piden un mapa del delito, tiene una oficina que se llama justamente Delitos y le va a acercar un par de papeles con los hechos que ellos realmente quieren promocionar.
porque digamos, las comisarías en principio para evitar problemas con el Ministerio de Seguridad no hacen un mapa real del delito. Entonces, ahí tenemos la primera falencia. La segunda es que la gente ya no va a la comisaría a hacer una denuncia, por lo cual también nos vamos a encontrar con la realidad de que hay muchas denuncias que no llegan. Como la gente sabe que si va y denuncia un robo, la realidad es que las cosas no van a volver a aparecer y uno tiene que hacer un trámite burocrático en una comisaría. Y sí creo que la policía necesita tecnología. Hoy, aunque les parezca raro, todavía se siguen usando elementos técnicos muy baratos, muy bajos, digamos, que la verdad ni sirven para la institución. Yo conozco oficinas o comisarías que le usan el Wi-Fi prestado de la carnicería de la esquina o del bar que está ahí cerca, porque la realidad es que a veces las comisarías no tienen internet. Por eso digo, sería fundamental el tema de la tecnología, el darle los recursos necesarios, sería fundamental. Y después el tema ahí vi a alguien que hablaba de las armas no letal, que también fue un tema muy cuestionado en su momento. Yo estoy de acuerdo con que deben existir esas armas no letal, porque obviamente hay que capacitar al efectivo policial para que las sepa usar, no es que yo escuchaba que decían son peligrosas porque pueden producir un infarto, una epilepsia. La realidad es que quien porta un arma debe saber y en qué momento debe utilizarla. Por eso también pasa todo por la capacitación. O sea que fundamental sería una capacitación real, ¿sí? Sueldos dignos, gente idónea trabajando, no a dedo, no colocando gente. Otra cosa que se tiene que terminar es este tema de los ascensos así indiscriminados. Si ustedes miran en la policía de Estados Unidos, que quizás podemos ver como el mejor modelo, ahí la policía asciende por cursos, por capacitación y cursos reales y cursos de capacitación y horas de entrenamiento. Yo creo que todo pasa por ahí. Si le damos tecnología, capacitación y le damos las herramientas necesarias y hacemos que el que sea policía realmente sea policía, no que lo vaya a buscar como un empleo porque no tiene dónde entrar y entonces va y se mete en la policía, digamos, vamos a tener seguramente una seguridad mucho mejor que la que tenemos hoy. También Walter nieva y agrega la dignificación de las cárceles, ¿no? Como política de seguridad, generar producción de empleos de las políticas de ejecución sería ideal. Tal cual, como hablamos recién, el tema de las huertas sería una buena idea para que, digamos, los tengamos ocupados también y no pensando a ver cómo se pueden hacer un motín o escaparse, ¿no? Bueno, y una última, Jorge Ferro te pregunta, Leo, ¿cuál es tu opinión con respecto a la libre portación de armas? Vos sabés que yo no estoy a favor de eso, puntualmente. Yo tuve un debate con Gómez Centurión por ese tema, porque él cree que todo el mundo debe tener armas. Yo creo que puede ser un acto de responsabilidad, porque no todo el mundo está capacitado para manejar un arma, y la realidad es también que no es fácil tener un arma. Y yo me acuerdo un caso cuando era muy chico de una madre que tenía un arma en la casa por el tema de tener miedo, el marido le insistía que tuviera un arma, y la hija se había escapado a bailar y me acuerdo que cuando volvió la mujer sintió ruido, utilizó el arma y la mató. Entonces digo, un arma no es para cualquiera y un arma es el último elemento que tiene un policía al momento de que no sabe ya qué situación tomar y que tiene que resolver. Digamos, no es la solución un arma. Por eso se lo dije en un momento a Gómez Centurión, no coincido que el arma tenga que tenerla todo el mundo. No estamos preparados y hay gente que le tiene miedo al arma, es la realidad también. Perfecto. Bueno, terminamos entonces de esta manera y los esperamos la semana que viene. Muchas gracias a Leonardo y a Nicolás. No sé, Karin, si querés hacer el A ustedes, gracias. Directamente les pasa aquí, Karin, los videos ya editados y el material de bibliografía. La semana que viene es el mismo ingreso. Bueno, traten de asistir, así todos pueden tener sus certificaciones al final del cursado, al final de las 9 clases. Espero que lo hayan disfrutado, pueden después repasar y difundir los propios videos una vez que los reciban de Karin. Y ya las próximas semanas vamos a tener clases alternando, algunas más teóricas, por ejemplo la próxima es sobre filosofía liberal, un compendio, digamos, de lo que es esta tan rica doctrina y algunas clases más prácticas que tienen que ver con ya la formación previa a las elecciones, primero las PASO y luego las parlamentarias de noviembre. Así que muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias, Marcelo.
Gracias, Karin. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches.